¿Qué es el hombre? Esta quizás sea la pregunta que más ha inquietado a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Qué es el hombre? ¿Quiénes somos? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Mucho ha divagado el pensamiento humano en torno a esta pregunta sin encontrar una respuesta satisfactoria. En cierta ocasión, el guardia de un parque le preguntó a un hombre que deambulaba así como perdido, como ido, sin una dirección fija, le pregunta: Señor, ¿quién es usted? El hombre, que era un pensador y en su divagar buscaba respuestas a aspectos relevantes de la vida, lo mira con cierto asombro y le dice: si usted pudiera contestarme esa pregunta, le estaría eternamente agradecido. ¿Quiénes somos? Casi 1000 años antes del nacimiento de Cristo, el salmista también se hizo esa pregunta tan singular, pero parte de una base elemental al plantear esa pregunta. Él sabe que hay un creador que hizo al hombre junto a todo lo que existe en el mundo y en el universo. Y yo les invito a leer el Salmo 8, versículos 3 y 4, que dice de la siguiente manera: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Saben? Saber quiénes somos constituye el punto cúlmine de nuestra fe. Uno de los grandes desafíos de la fe es precisamente dar respuesta a esta pregunta que inquieta a la humanidad. No basta solo con conocer a Dios, saber quién es Dios, también es necesario saber quiénes somos nosotros mismos. Hay muchas personas que creen en Dios, pero puesto que no tienen claro quiénes son ellos, en esencia, no le buscan, no le sirven, no le adoran. Aceptan la existencia de Dios, aceptan la creación de Dios, pero su concepto del hombre, del ser humano, de sí mismos, lo tienen tan distorsionado, y por eso es tan importante, estimados, saber no solo acerca de Dios, sino también saber acerca del hombre. Y no me refiero a sumergirnos en estudios profundos y libros de antropología, de sociología. Yo me refiero a ir a la Escritura, a la palabra de Dios, y procurar allí encontrar la respuesta que Dios tiene al respecto. La Escritura nos conduce a esa sabiduría porque hay muchos clichés que a veces simplemente se repiten sin cuestionarse si son verdaderamente así o no lo son. En cuanto a la pregunta ¿quién es el hombre?, se ha especulado mucho al respecto. Pero ¿dónde acudir para tener una respuesta que satisfaga verdaderamente nuestra alma? Necesariamente hemos de acudir a aquel que nos formó y preguntarle de acuerdo a su revelación quiénes somos realmente. Y la voz de Dios no la escuchamos en algún oráculo misterioso donde solo pueden acceder los iluminados. No, no, no. La escuchamos al leer y meditar en la Santa Escritura. Claro, porque si usted tiene una máquina y no sabe cómo usarla, debe consultar a partir de quién la creó cómo se usa. Entiendo que hay manuales, pero qué importante sería preguntarle directamente a su creador, a su inventor, cómo es que se usa esa máquina para no cometer errores al respecto. Bueno, antes de procurar una respuesta a esta fundamental pregunta, permítanme filosofar por un momento sobre el significado de la vida. Porque ¿qué es la vida? ¿Por qué existimos? Y si somos creación, y que de seguro lo somos, ¿por qué fuimos creados?
En primer lugar, examinemos precisamente las respuestas que ha dado la humanidad a esta pregunta. Y voy a considerar tres de manera bastante elemental. La primera respuesta a la pregunta sobre quién soy es: yo soy lo que hago. Yo soy lo que hago. Muchas personas se afirman en esto. Hacer cosas para llegar a ser alguien. Es decir, cada emprendimiento contribuye a ir afirmando su identidad, y entonces cuando alcanzan ciertos éxitos en la vida es cuando comienzan a sentirse bien consigo mismos. Es decir, miran sus obras, las contemplan y se sienten satisfechos. Consideran que de una u otra forma han dejado una huella en la vida. Pero si somos honestos, todos en alguna medida consideramos nuestra valía o significancia a partir de las cosas que hemos hecho, lo que hemos logrado, cuál ha sido nuestro desarrollo en nuestra vida, qué es lo que hemos construido. Pero si nos equivocamos en algo, cuando fallamos, entonces tendemos a sentirnos insignificantes, lo que en muchos casos conduce hasta a una depresión. Y los años pasan rápidamente. Y al ver que quizá no hemos hecho lo suficiente, entonces eso nos pone tensos, nos pone tristes, obligados a sí mismo a apurar la marcha muchas veces. Quizá hay ocasiones en que buscamos en aquellos aciertos del pasado, especialmente cuando ya comenzamos a pintar canas, y tratamos de buscar ciertas conformidades en aquellas cosas que hemos realizado. Empezar a hacer todo un sumario de las cosas que hemos hecho. Me casé, formé una familia, dejé una herencia, aquí tengo mis diplomas, aquí tengo colgados mis galvanos, estas son mis fotografías, yo soy el que estuvo allí. Es decir, tratamos de encontrar satisfacción, significado, propósito en esas cosas, como diciendo: mi paso por esta vida no ha sido en vano, porque igual hice algo bueno, igual contribuí. Es así como muchas personas viven a base de sus hechos, disfrutando sus aciertos, pero también llorando sus desaciertos. Ahora la pregunta que les hago a ustedes es: ¿de verdad esa es la esencia de la vida? ¿Eso es lo que le da significado, valía a nuestra vida? ¿De verdad es para eso que vivimos? ¿Es para eso que fuimos creados por Dios? Dejaré estas interrogantes para reflexión de cada uno de ustedes, esperando que nuestra conclusión les ayude a comprender su propósito verdadero en la vida. Hay una segunda respuesta bastante popular también a la pregunta ¿quién soy? Y es: soy lo que otros dicen de mí. Y sí, muchas veces es así. Porque aunque no queramos reconocerlo, es muy potente, es muy impactante la opinión que otros tienen acerca de nosotros. De hecho, a veces es hasta lo más importante, porque la opinión de los demás verdaderamente nos importa. Si la gente habla bien de nosotros, ya es suficiente para movernos con mayor libertad en el mundo, en la vida. Pero cuando alguien empieza a hablar mal de nosotros, empieza a hablar a nuestras espaldas, empieza a decir cosas negativas acerca de nosotros, entonces muchas veces nos enfadamos, nos deprimimos, eventualmente nos ponemos muy tristes. ¿No le ha pasado eso a usted? Muchas veces, siendo sincero, me he envuelto en ese tipo de cosas. Claro, porque a veces predico y hay personas que al finalizar el culto me dicen: gracias, pastor, fue maravilloso lo que dijo. Y aunque uno diga, bueno, pero la gloria es para el Señor, siendo honestos, siempre hay algo que permea.
Pero saben, hubo una ocasión en que al finalizar el servicio alguien se acercó y me dijo que no solo no había entendido nada de lo que había dicho, sino que de verdad le pareció una tontería todo lo que dije. Increíblemente, esa opinión me siguió por años. Y es que nadie celebra palabras hirientes. Nadie celebra las descalificaciones. Quedarán dando vueltas y vueltas en nuestra mente, porque claramente las palabras tienen mucho peso en nuestra manera de ser y hacer cosas. Y aunque es innegable que eso es así, yo pregunto, ¿de verdad esto contesta la pregunta que hemos traído a consideración sobre qué es el hombre? ¿De verdad esto es lo que le da sentido y significado a la vida? Una vez más, dejaré esta interrogante para reflexión de cada oyente, esperando podamos dar respuesta al terminar esta reflexión. Otra respuesta a esta pregunta sobre quién soy yo es: yo soy lo que tengo. Soy chileno, tengo una buena educación, tengo padres muy amables, tengo una buena salud, tengo una propiedad en la playa, tengo una jugosa cuenta en el banco, soy profesional, soy esposo, soy padre, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas construyen su identidad sobre la base de lo que tienen. Por lo tanto, cada vez que hay una pérdida significativa en sus vidas, se muere un familiar o se pierde algo de valor material, inmediatamente el corazón se llena de amargura, se inunda en una oscuridad interior. Ahora bien, ¿cuántas energías gastamos diciendo soy lo que hago? Soy lo que dicen de mí, soy lo que tengo. Y saben, cuando es así, nuestra vida rápidamente se convierte en esto. Por ejemplo, viviendo por el que dirán. Porque cuando la gente habla bien de mí, o cuando tengo muchas cosas, o cuando hago ciertas cosas, entonces estoy arriba. Me siento animado, me siento entusiasmado, pero luchar contra todas esas cosas finalmente termina cansándonos, termina agobiándonos. Y cuando comienzo a perder, cuando descubro que no puedo hacer nada más, cuando descubro que la gente está hablando mal de mí, cuando descubro que estoy perdiendo amigos, entonces puedo caer en una fuerte depresión y estar muy, muy triste todo el tiempo, y sin darme cuenta, virtualmente estoy en un constante sub y baja. Porque cuando las cosas están bien, están saliendo de acuerdo a lo presupuestado, estamos arriba. Pero cuando las cosas salen mal, nos decaemos, y a veces a tal punto que nos cuesta mucho levantarnos nuevamente. Entonces mucho de nuestro trabajo mental, muchas de nuestras energías pasa a ser mantenernos por encima de la línea que nosotros mismos hemos creado, hemos establecido como propósito de vida. Y cuando caemos en esto, déjeme decirle que eso no es vivir, eso es sobrevivir. Y es así como muchas personas no viven en el sentido amplio de la palabra, solo sobreviven. Cada día es una lucha pesada tratando de ganarle al sistema, tratando de estar por encima de la línea que me he trazado. Algunos se aferran a su buen nombre, a su prestigio, a su producto, a sus posesiones. Pero todos sabemos que un día dejaremos el escenario de esta vida, que un día nuestros ojos se cerrarán para siempre, y no necesitamos ir demasiado lejos para saber que esa realidad es la que nos espera. Ahora, cuando vivimos esa forma de vida, con subidas y bajadas, con idas y vueltas, procurando vivir al nivel que nosotros mismos nos hemos trazado, el final es la muerte, trágica y simplemente es así. Y cuando alguien está muerto, valga la redundancia,
No pasa mucho tiempo cuando ya nadie habla más de él y un muerto no puede hacer nada por cambiar su situación. Pierde todo por lo cual ha luchado arduamente en su vida. Es así como esa pequeña vida se convierte en nada prácticamente. Es como la canción de Serrat, si la muerte pisa mi huerto. Y si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que he muerto de muerte natural? ¿Quién lo publicará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo aunque sea un tanto así? ¿Quién va a cuidar de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Quién pondrá fin a mi diario cuando caiga la última hoja en el calendario o en mi calendario? ¿Se da cuenta? Basta ser un poco realistas para hacernos esas y tantas preguntas sobre aquel día de cuando se pondrá fin a nuestra existencia. Iba a llegar ese día. Qué triste entonces es que la vida del hombre y de la mujer, que se le va el tiempo en una constante búsqueda de significado, que ha perdido años, que ha perdido el gozo de la vida tratando de buscarle un significado a la existencia. Y empiezan a caer las hojas del calendario, una tras otra, sin parar. Y se van los meses, y se van los años, y van desgastando esa pequeña vida por tratar de ser alguien, y resulta que al final se ha perdido todo. ¿Y qué de los descubrimientos? ¿Qué de esos logros? ¿Qué de todas esas posesiones? ¿Qué de todas esas luchas? ¿Qué de todos esos desvelos? ¿Y para qué? Todo es vanidad, decía el predicador de antaño. ¿Por qué pasa eso? Porque las respuestas que por lo general se dan para encontrar significado a la vida son respuestas equivocadas. Y qué triste es vivir toda una vida y estar equivocados. No es lo que yo tengo, no es lo que yo hago, no es lo que los demás piensan de mí lo que le va a dar el significado a mi vida. Porque la vida es mucho, es muchísimo más que eso. ¿Saben? Hay un pasaje en la Escritura donde el Señor Jesucristo se enfrentó con esta tentación existencial en su retiro al desierto. Dice el relato que vino Satanás para tentarlo. Vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Es decir, demuestra que puedes hacerlo. Y luego salta de la parte más alta del templo y deja que la gente te admire, que hable bien de ti. Y finalmente, arrodíllate frente a mí y te voy a dar muchísimas posesiones. Entonces serás amado por la gente porque harás algo, porque la gente hablará bien de ti, porque tendrás muchas cosas y entonces todos te admirarán y todos te amarán. ¿Y saben lo que le dijo Jesús? Todo lo que me dices es mentira. Es la mayor mentira que hace que usted y que yo muchas veces entremos en relaciones violentas y destructivas, porque de esa manera yo sabré quién soy. No, eso es mentira. Jesús le dijo al demonio tentador: ¿sabes? Yo no necesito convertir piedras en pan para saber quién soy. Yo no necesito demostrar nada, porque antes de que el Espíritu me enviara a ser tentado por ti, vino el Señor sobre mí y me dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estimado, quisiera que entiendas esto. Hay algo similar para nosotros que proclamamos la fe en Cristo Jesús. Jesús oyó la voz del cielo que le decía: este es mi Hijo amado, y se aferró a esa voz a lo largo de su vida,
Y por supuesto hubo gente que lo alabó, pero hubo también gente que lo rechazó. La gente le dijo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero también esa misma gente le dijo, crucifíquenle, crucifíquenle. Sin embargo, Jesús sabía quién era Él y para qué había venido a este mundo, y se aferró a eso. Pase lo que pase, soy el Hijo amado de Dios. Eso es lo que soy. No por lo que la gente diga, no porque convierto las piedras en pan, sino porque he sido amado por Dios desde la eternidad. Mi deseo es que usted pueda escuchar con profunda atención esto. Lo que Dios dice de Jesús, también se lo dice a usted. Si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted tiene que saber que es un hijo, que es una hija muy amado por Dios. Haz que esto se grabe a fuego en tu corazón para que no vuelvas a prestar atención a las mentiras del diablo que te torturan haciéndote creer lo que no es. Escúchalo ahora. Abre tus oídos espirituales. Mira lo que dice el Señor, Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Te amo. Te amo, eso es lo que nos dice el Señor. Te abrazo, tú eres mío, yo soy tuyo, tú me perteneces. Jamás dudemos de esto. Jamás dudemos de esto. No dejemos que las circunstancias debiliten nuestras convicciones con relación al amor de Dios. Vive tu vida como alguien muy amado por Dios. Solo así comenzaremos a descubrir que todo lo que hacemos se alimenta de saber que somos del amado, que esa es nuestra identidad, que andamos por la vida como hijos muy amados de Dios. Cuando comencemos a creerlo, cuando comencemos a asumirlo, cuando nos aferremos a esa verdad, ese conocimiento de la verdad se volverá cada vez más grande y comenzará a invadir la totalidad de nuestras vidas. Y por supuesto que podemos ser aceptados por la gente o rechazados. Por supuesto que la gente dirá cosas muy buenas de nosotros, pero habrá otros que dirán cosas muy malas de nosotros. Por supuesto que habrá cosas que no vamos a poder obtener en esta vida. Seguramente seguiremos recibiendo alabanzas y seguiremos recibiendo censuras. Seguramente seguiremos sufriendo pérdidas, pero ya no viviremos como una persona en busca de su identidad, sino que viviremos como hijos amados del Padre. Y experimentaremos dolores y angustias, éxitos y fracasos, pero como alguien que sabe quién es de verdad. Y ya para ir terminando, quiero agregar lo siguiente. La voz que nos dice, hijo amado, es la voz del primer amor. Sí, porque nadie nos ha amado antes que Él. Y nadie nos amará jamás con la fuerza y la intensidad que solo Él puede entregar. Juan escribe en una de sus cartas, ámense unos a otros, porque Dios los amó primero, porque Dios es amor. Quizás la gran lucha, porque no es fácil, es reclamar ese primer amor, pero créalo, vívalo y gócese en esa poderosa verdad. Usted debe saber que Dios le amó antes que su madre. Le amó antes que su padre. Le amó antes que su esposo, antes que su esposa. Que Dios le amó antes que sus hermanos, antes que sus maestros, antes, infinitamente antes que ellos. Aún el mundo no era, y Dios ya lo amaba a usted. Y nadie jamás nos podrá amar con la intensidad y con la pureza que solo Él lo puede hacer. De hecho, la gente que nos ama no siempre nos ama bien, porque muchas veces la gente que se preocupa de nosotros también es la que nos lastima muchas veces. No basta vivir mucho para darnos cuenta por nuestra propia experiencia que aquellos que están más cerca de nosotros
como nuestros padres, cónyuges, hermanos, hijos, iglesia, son también los que más nos hieren muchas veces. ¿Y cómo vivir con eso? ¿Cómo vivir con la verdad de que en este mundo el amor y el dolor nunca estarán separados? Solo podemos vivir esa verdad a partir del primer amor, que es el amor de Dios. Cuando entendemos esto y lo llevamos a nuestra experiencia, solo así podremos perdonar a aquellos que nos aman escasamente y también podremos reconocer en ese amor que recibimos, aunque sea un indicio, una pizca de ese primer amor, que es un amor real y consistente. Y yo te pregunto, ¿puedes aferrarte a esto? ¿Puedes descansar en esta verdad gloriosa de tal modo que cuando te sientas tentado a amargarte, a ponerte celoso, a insultar, a sentirte rechazado, puedas decir no? Yo soy un hijo muy amado de Dios. Aunque hayamos sido rechazados, ese rechazo será una estupenda oportunidad para reclamar y para experimentar esta maravillosa realidad. Lo que quiero decir es que cada rechazo, cada descalificación o indiferencia será una poda que nos ayudará a reclamar de un modo más profundo y completo la gloriosa verdad de ser amado. Creo que todos de una u otra manera entienden el concepto de poda, ¿verdad? Cortarle ramas al arbolito para que pueda crecer más fuerte y más hermoso. Y por cierto, la poda no debe ser nada fácil para un arbolito. Si pudieran hablar, de seguro se negarían a ese proceso, a menos que entiendan que es necesario para mejorar y para ser más maduros cada día. Y si podemos aferrarnos a esto, y vivimos en el mundo tomados de esta palabra, entonces podemos ser libres para amar a otras personas sin esperar que nos den todo lo que nuestro corazón desea. Porque Dios nos ha creado, a usted y a mí, con un corazón que solo su amor puede llenar. Por tanto, cualquier otro amor será parcial, real pero limitado, doloroso eventualmente. Podremos ser libres solo en la medida que estemos dispuestos a no dejar que el dolor nos amargue o quite la sonrisa de nuestro rostro, sino que nos pode para darnos un sentido más profundo de lo que significa ser amado. Solo así podremos caminar en este mundo y proclamar el primer amor de Dios donde quiera que vayamos. Solo así comprenderemos por qué somos, para qué fuimos creados, y nuestra alma recibirá la plenitud y el gozo de estar en perfecta sintonía con el propósito por el cual Dios nos permitió irrumpir en este mundo un día.